Muy buenos días, compañeras y compañeros universitarios, señoras y señores. Les damos la más cordial bienvenida a este centro de convenciones de Ciudad Universitaria, en donde hoy viernes 10 de septiembre de 2021 asistimos a la presentación del libro titulado El Outsourcing, Tercerización o Subcontratación Laboral, que presenta el doctor Carlos Romero Aranda, titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación, y también en el marco de la presentación de este libro se lleva a cabo la firma de convenio de colaboración entre la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y la Procuraduría Fiscal de la Federación. Saludo a quienes nos acompañan en la presentación de este libro. Del titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación, el doctor Carlos Romero Aranda. El director de la Facultad de Contaduría Pública de nuestra universidad, maestro José Francisco Tenorio Martínez. Y así también saludo la presencia del rector de nuestra universidad, el doctor Alfonso Esparza Ortiz. Así también nos acompañan funcionarios de la Procuraduría Fiscal de la Federación, así como docentes de la Facultad de Contaduría Pública de nuestra universidad. Gracias a todos ustedes por su presencia. Y damos inicio a la presentación de este libro con la semblanza del doctor Carlos Romero Aranda, titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación, a cargo del maestro José Francisco Tenorio Martínez, director de la Facultad de Contaduría Pública de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Muchísimas gracias. Pues con mucha alegría saludo y doy la bienvenida a todos los presentes con todas las medidas sanitarias de nuestra Comisión COVID. Asimismo, saludo y doy la bienvenida a quienes nos acompañan a través de Radio WAP, TV WAP y las redes sociales de la Facultad de Contaduría Pública. Para la presentación del libro El Outsourcing, Tercerización o Subcontratación Laboral, que presenta el doctor Carlos Romero Aranda, titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación, y la firma de convenio de colaboración Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Procuraduría Fiscal de la Federación. Saludo con mucho aprecio la presencia y el acompañamiento del doctor José Alfonso Esparza Ortiz, rector de nuestra Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Muchas gracias, rector, por acompañarnos. Con el honor que me confiere, les saludo con aprecio y doy la bienvenida a este centro de convenciones de Ciudad Universitaria de nuestra Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Doctor Carlos Romero Aranda, bienvenido. Muchas gracias por hacer un espacio en su agenda y compartir los conocimientos y todo el estudio realizado en esta obra que hoy se presenta, El Outsourcing, Tercerización, Subcontratación Laboral. Me voy a permitir también saludar a nuestro buen amigo titular de la Subprocuraduría Federal, Fiscal Federal, licenciado Félix Palma. Bienvenido, bienvenido, bienvenido. Esta es la obra que hoy nos presentará el doctor Carlos Romero, El Outsourcing, Tercerización o Subcontratación Laboral. Autores, Carlos Romero Aranda, titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación. Doctor Gerardo del Rey López, titular de la Subprocuraduría Fiscal de la Federación de Legislación y Consulta. Es la segunda edición, editorial Thomson Reuters de Do Fiscal, editorial Do Fiscal. Bienvenido, doctor. Me voy a permitir leer la semblanza, muy breve semblanza, muy sintetizada, que nos hace llegar el doctor. Carlos Romero Aranda es egresado de la licenciatura en Derecho por el Centro Universitario México, División de Estudios Superiores
maestro en Derecho Fiscal por la Universidad Panamericana, doctorando en Derecho Fiscal por la Universidad Panamericana y en Derecho Tributario por la Universidad de Salamanca. Actualmente es el titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación, institución altamente comprometida en acabar con la defraudación fiscal organizada, así como su contribución para el reconocimiento de los derechos en la contratación de los trabajadores. Muchas gracias, doctor Carlos Romero Aranza. Bienvenido y tiene el uso de la palabra. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Les agradezco de sobremanera la invitación. Un honor estar aquí, señor rector, con ustedes. Muchas gracias, señor director, también por la invitación y por permitirme presentar y compartirles esta obra, que es un tema que está ahorita en boga, está ahorita teniendo una importancia muy fuerte, dada la trascendencia que tenía esto. Para mí, este libro surge como una necesidad en el momento de la reforma, en el momento que se fue caminando sobre estos temas, para poder hacer entender al contribuyente, al lector, al empresario, el riesgo que tenía el poder usar estos esquemas de outsourcing, tercerización o subcontratación laboral, lo cual es muy, muy delicado, dada la circunstancia actual, dado el contenido de la reforma, y había que aterrizarlo. El problema del outsourcing, tercerización y subcontratación laboral era de verdad inmenso. Del análisis que se llegó a hacer sobre este esquema, sobre el esquema de factureras, y dentro del esquema de factureras está el tema de outsourcing, porque los outsourcing son factureras que se dedican a desviar recursos para diluir la relación laboral, para no pagar cuotas de seguridad social, para no pagar impuestos y sobre todo para hacer rico a los dueños de estos outsourcings, porque perdía el trabajador, perdía el patrón y el único que ganaba era el dueño del outsourcing. ¿Y a qué me refiero con esto? En la historia del outsourcing viene desde mucho tiempo atrás, pero en el momento en que empezaron a darse cuenta que los trabajadores, si los tenías en una empresa, te generaban PTU, y era muy tortuoso, porque como aparte de todo lo que pago, tengo que pagar PTU, decía el empresario. Vamos a hacer un insourcing, donde pongamos a todos los trabajadores y nada más les facturamos el concepto de nómina y por lo tanto la utilidad no va a existir. Vamos a ponerlo así para que todas las utilidades estén en las otras empresas y con eso no tengamos mayor tema, que no haya que pagar estas utilidades. Y así lo hicimos. Así lo hicieron todos estos empresarios. Y después empezaron a acercar unos grupos de delincuentes, porque no se les puede denominar de otra manera, que llegaron y dijeron, oye, pero ¿cuánto pagas de seguro social? Es enorme lo que pagas. Mira, aquí yo tengo un esquema donde te puedo ofrecer que no pagues seguro social. Vamos a crear una cooperativa y a todos tus trabajadores los vas a hacer socios de la cooperativa. Y con eso no vas a pagar impuesto, no vas a pagar prácticamente impuestos y no vas a pagar cuotas de seguridad social, no vas a pagar IMSS, porque van a ser socios de esto y como son socios de cooperativa, no tienen que pagar. Y así derivaron hasta que el SAT dijo, oye, espérense, esto es una práctica indebida que están haciendo, no pueden seguir hacia adelante. Y fue derivando hasta lo que hoy conocemos como outsourcing. ¿Qué decían estos patrones? Decían, oye, a mí me cuesta mucho el costo laboral que tengo en esta empresa es altísimo. Vamos a remitirlo, vamos a contratar a otra empresa que se lleve a todos los trabajadores y podamos ahorrar. ¿Y cuáles eran los ahorros? Bueno, pues hay asuntos que me ha tocado revisar donde pasan hasta 10,000 trabajadores de una nómina o de la nómina real de la empresa y los pasan a un outsourcing.
10,000 trabajadores y los dan de alta con un salario mínimo. Y la diferencia entre el salario mínimo y el sueldo real la pagan señalando que hay subsidio al empleo y por lo tanto no pagan impuestos sobre la renta. El cálculo del seguro social lo hacen sobre las cuotas, sobre el salario mínimo, y por eso es una evasión enorme que se hace al seguro social, al Infonavit, al SAT, y se violan todos los derechos del trabajador, porque también lo que hacen es, ¿cómo me puedes ayudar para blindar de los temas laborales y que yo no tenga que esperar una demanda de un trabajador? Mira, podrá trabajar en esta empresa, pero lo vamos a dar de alta en otra. Y para que pueda, que se pierde, que no sepa quién le paga, vamos a cambiar cada 6 meses de empresa, de modo que ni siquiera sepa quién le paga. Así que si te quiere demandar, no vas a ver ni a quién. No le vas a respetar antigüedad. Las cuotas del Seguro Social las vas a pagar a un salario mínimo. Las cuotas del Infonavit también a un salario mínimo. Y no vas a pagar impuestos. Entonces muchos empresarios decían, oye, qué buena alternativa, nos vamos a ahorrar un chorro de lana. Y los contrataban. De los estudios que hicimos en algún momento, que dieron sustento a todas estas reformas, teníamos contemplado que cerca de 250,000 millones de pesos se evadían al fisco año con año. Cuotas del Seguro Social que se evadían eran cerca de 25,000 millones. Y de las empresas que estaban en outsourcing, se calculaba que eran 7,500 empresas. De esas 7,500 empresas, solo 900 estaban inscritas o registradas ante la Secretaría del Trabajo como empresas de tercerización. De esas 900, solo 100 contaban con registro patronal ante el IMSS. Y de esas 100, solo 40 pagaban impuestos. Y de estas 7,500 empresas se calcula que había 4,600,000 trabajadores trabajando en este esquema. Es decir, el 40% de la planta o de la plantilla laboral del país, de la fuerza trabajadora, el 40% estaban en estos esquemas de outsourcing. Era un problema gravísimo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas pagaban al mínimo. ¿Cuándo pagaban el Seguro Social? Me tocó ver casos donde los daban de alta un día y con eso decían, ya pagamos todo el mes. Y llegaba a tener un problema el trabajador y no tenía ni derecho al Seguro Social. Cuando llegaban a pedir una pensión, pues resulta que a lo mejor ganaba 100,000 pesos, ganaba 50,000 pesos, pero su pensión era de un salario mínimo. O llegaban a pedir un crédito hipotecario y resulta que solo tenían en la cuota o en el fondo de vivienda, solo tenían 100,000 pesos como un salario mínimo. Y con 100,000 pesos no tenían derecho ni a la menor vivienda. Entonces estábamos condenando a toda una generación a no tener una pensión digna y a toda una generación a no tener una vivienda propia. Es perverso este esquema. ¿Y quién ganaba? Porque el trabajador perdía su pensión, perdía el derecho a tener un crédito hipotecario y perdía cualquier relación laboral o cualquier derecho que pudiera tener en la forma laboral. El patrón, pues sí, aparentemente tenía un ahorro, pero si le llegaba una demanda del trabajador, pues al final de cuentas tenía que pagarla, porque era obligado solidario. Si al final de cuentas caía el SAT y demostraban que era una empresa, un EFO famoso, una empresa que factura operaciones simuladas, podíamos llegar a la conclusión de que el SAT le pidiera a la empresa, oye, es una operación simulada, no te voy a respetar los efectos fiscales que le estás dando al comprobante fiscal que te dé el outsourcing y por lo tanto vas a tener no deducible toda la nómina y vas a tener no deducible el IVA que generaste por estos conceptos. Entonces, es algo muy delicado por esa forma, esa manera de cómo lo hicieron. Entonces, perdí el patrón, perdí el trabajador. ¿Y quién era el único que ganaba?
el dueño del outsourcing. Entonces, 4.600.000 trabajadores se calculaba que estaban en este esquema. Y es lo que tocamos en el libro. Todos los antecedentes que tenemos, cómo fue creando estos esquemas, en lo que es el outsourcing para efectos laborales, lo que es el outsourcing, qué se entiende como outsourcing tal cual, qué se entiende para efectos fiscales, cuáles han sido las perversiones que se han generado con este outsourcing y por qué la reforma que el presidente de la República envió al Congreso de la Unión, donde dio varias oportunidades, donde dijo, a ver, señores, estamos viendo que cerca de 500,000 trabajadores los están dando de baja, perdón, para no pagar salarios, para no pagar aguinaldos, para no pagar todas las prestaciones que se tienen que dar al fin de mes. Y luego los vuelven a dar de alta en los siguientes meses, si los llegan a dar de alta. Y era todo este esquema de outsourcing. Y pasó 2 años y el presidente dijo, si no lo corrigen, vamos a tomar cartas en el asunto. Y se tomaron cartas en el asunto. Mandó la iniciativa donde se eliminó el outsourcing. Se presentó al Congreso de la Unión y después nos pidió que nos sentáramos a platicar con el sector obrero y el sector empresarial. ¿Por qué? Porque había que hacerles entender a los empresarios que este esquema no podíamos permitirlo así. Y tuvimos muchas inquietudes, muchas dudas, muchas resistencias de los patrones. Pero pues en las discusiones yo llegaba a decirle, señor, usted está diciendo que va a encarecer la nómina, pues sí la va a encarecer porque no pagaba cuotas de seguridad social y ahora las va a pagar. O sea, si usted lo que quiere es no pagar esto, el siguiente paso es que tenga usted esclavos. Entonces, no puede ser así, tiene que tener a sus trabajadores con lo mínimo que puede tener y lo mínimo es que los tenga dados de alta con el salario real, que los tengan dados de alta cubriendo las cuotas obrero-patronales debidamente, tanto para el IMSS como para el Infonavit, así como pagando los impuestos respectivos. Y después se subió a la mesa el tema de la PTU, por lo que les platicaba al inicio, si era un incentivo para tener un outsourcing, el pagar PTU, el no pagar PTU, vamos a quitar el incentivo. ¿Y el incentivo cuál fue? Se prohíbe tener outsourcing, se prohíbe tener insourcing, pero vamos a limitar el pago de PTU. Y no puedes pagar menos o más de 3 meses o lo que sea más alto, entre 3 meses de PTU o lo que pagaste el año anterior. De modo que no haya ningún perjuicio para los trabajadores. Pero también los patrones digan, oye, pues sí, me está tocando muy duro, pero es una manera que estoy teniendo para poder entrar al AR. Y se hizo un acuerdo histórico que se llevó a cabo el 5 o 6 de abril del presente año, donde el sector obrero, el sector empresarial y el sector gobierno, por unanimidad, llegamos a un acuerdo precisamente para que saliera de esa manera la reforma. El presidente tomó esos acuerdos como propios y así fue como salió la reforma con los legisladores. Al final de cuentas están representados por todos estos grupos también y la reforma salió en estos términos. Entonces, lo que explicamos en el libro son todos los antecedentes, pero también cuál es el efecto de la reforma. La reforma se acabó la subcontratación. No puedes tener a trabajadores subcontratados. No puedes poner a disposición trabajadores, pero sí puedes contratar servicios especializados. ¿Qué son servicios especializados? Vamos a pensar que es un despacho de abogados. El despacho de abogados no puede contratar abogados por outsourcing. Es decir, no puedes contratar trabajadores que tengan que ver con tu objeto social vía outsourcing o que sea tu actividad preponderante. Si es un despacho de abogados, no puedes contratar abogados, pero sí puedes contratar contadores, sí puedes contratar servicio de limpieza, sí puedes contratar servicios de sistemas de cómputo. Pero para poderlos contratar, ¿qué tienes que hacer? Tienes que inscribirte en el registro de servicios especializados.
que lo lleva la Secretaría del Trabajo. Entonces, las empresas de limpieza, los despachos de contadores, en su caso, o las empresas de sistemas de cómputo, tienen que inscribirse ahí en el registro de servicios especializados. Tienen que acreditar cuál es el servicio que van a dar, cuántos trabajadores van a tener dando el servicio. Tienen que acreditar que está al corriente en sus obligaciones fiscales y de seguridad social, y el registro les va a dar una constancia, y con esa constancia van a poder dar el servicio respectivo. Entonces, eso es cómo se da ese servicio propiamente. Entonces, esa es la manera como el patrón también que contrata estos servicios o la empresa que contrata estos servicios especializados puede tener la certeza que están al corriente en sus obligaciones fiscales y de seguridad social. Pero si al final de cuentas esta empresa no está al corriente, la empresa que los contrata podría convertirse en obligado solidario. Entonces, es un tema delicado que podría tornarse de esa manera. Entonces, ¿qué otra reforma fue importante en esto? Bueno, que se obligaba a todas las empresas a traer a todos los trabajadores que tenían outsourcing, traerlos a su nómina respectiva, a su propia estructura, a que se registraran las empresas y dar los comprobantes respectivos. Los empresarios no estuvieron de acuerdo y no les daba tiempo por la implementación, por el registro, y lo que pidieron es que se ampliara un mes más. El Congreso de la Unión los escuchó y esa reforma entró el 1 de septiembre. Entonces, a partir del 1 de septiembre, todas las empresas tienen que estar al corriente de sus obligaciones fiscales y deben de tener a sus trabajadores en su propia nómina, ya no en un outsourcing, ya no en una empresa tercera. Y si quieres contratar a alguien, tienes que tener la constancia de los servicios especializados. Entonces, son de las cosas que se han cambiado con esta reforma. Y en materia penal o la materia competencia de la Procuraduría, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, se estableció en el artículo 108 del Código Fiscal de la Federación un agravante adicional, con la cual, no agravante, una calificativa adicional, donde se establece que el que con uso de engaños o aprovechamiento de errores omita total o parcialmente el pago de una contribución, pero adicionalmente utiliza servicios de subcontratación que ya quedaron prohibidos, pero los utiliza para defraudar al fisco o a los institutos de seguridad social, o utiliza los servicios especializados para poder defraudar al fisco y omitiendo el pago de contribuciones, puede tener hasta 13 años y medio de cárcel. O sea, así se elevaron las penas. ¿Por qué? Porque antes era una burla. El deberle al fisco era el deporte nacional. Todo el mundo le debía al fisco y no pasaba nada. A partir de 2016 se volvió un delito, la defraudación fiscal, que ni siquiera meritaba prisión preventiva oficiosa. Podías deberle al fisco, si le debías al fisco, te esperabas, a lo mejor te cachaba el SAT, si el SAT determinaba que sí había una omisión o había algún tema que pudiera ser delictivo, lo daba a conocer a la Procuraduría, y ya que terminaban los juicios y todo, a lo mejor pasaban 4 o 5 años, y al final, si determinaba un tribunal ya en firme que eras culpable, pues a lo mejor en ese entonces ya te buscaban para que purgaras 3 años o 5 años de prisión y te obligaran a la reparación del daño. Pero para ese entonces los grandes defraudadores ya estaban fuera del país y nadie los agarraba y prescribían las órdenes de aprehensión, prescribían los créditos fiscales. Entonces, la percepción de riesgo era muy baja, además del contubernio que existía entre las autoridades fiscales y las autoridades
y los contribuyentes propiamente, entre los defraudadores y los contribuyentes, los defraudadores y las autoridades fiscales, perdón. Entonces, realmente, ellos eran los que permitían que existieran estas empresas. Había un grupo delictivo que tenía llegamos a identificar hasta 1,500 empresas. 1,500 empresas, estamos hablando que son 3,000 socios de las empresas, porque necesitan 2 socios cuando menos para poder constituir las empresas. 3,000 socios, 1,500 cuentas de banco, 1,500 RFCs, 1,500 firmas electrónicas, 1,500 buzones tributarios. Era un ejército el que caminaba con ellos. Era realmente una delincuencia organizada, cuyo fin era defraudar al fisco. Y por eso también en el 2019 en 2018 se mandó una reforma en donde se equiparó a delincuencia organizada la defraudación fiscal vía factureros. Y por el otro lado, la defraudación fiscal como delito fiscal que ameritara prisión preventiva cuando era un delito calificado y se debían más de 7.8 millones de pesos. Entonces, eso hizo que subiera la percepción de riesgo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, estos esquemas de outsourcing son esquemas defraudatorios y son esquemas de factureras. El facturero es el que te daba la empresa. Eran los nuevos ricos de este país. Yo creo que a muchos de nosotros y más los que se dedican a la materia contable, era muy seguido ver a estos pseudo profesionistas que llegaban y te decían, oye, yo te puedo ayudar a que no pagues nada. No como los contadores o los abogados que ellos te dicen que pagues y que pagues, pues a lo mejor no mucho, pero que pagues. Aquí el servicio que te damos es que no vas a pagar y te vamos a dejar en paz y a salvo. Y es lo que hacían. Y de repente veías a estos pseudo profesionistas en grandes coches, con unas fortunas, y dicen, oye, ¿qué estudiaste? No, pues ni terminé la prepa. Y ahora eran los nuevos grandes empresarios. El grupo facturero más importante del país, de outsourcing, llegaron a tener 200,000 trabajadores en estos esquemas y llegaron a prestar servicio a las grandes empresas del país, a las grandes transnacionales. Por eso cuando viene esta reforma, son los primeros que brincan. Y gracias a esta reforma y al impulso que dio el presidente de la República a todos estos temas, fue que se pudo capturar, o más bien desactivar a ese grupo criminal. Desactivar al grupo criminal que tenía 200,000 trabajadores. Y estos esquemas, esta reforma lo que nos permitía es llegar a las cabezas del grupo criminal. ¿Por qué? Porque como les comentaba y que se menciona en el libro, cuando tú perseguías estos delitos, tú llegabas al domicilio fiscal que habían señalado y resulta que era un terreno baldío o era una casa en zonas de escasos recursos. Y llegabas con los accionistas, con los socios, y eran personas de escasos recursos, personas que se dedicaban a la construcción, personas que se dedicaban al servicio de limpieza, que no tenían ni idea qué es lo que estaba pasando o que habían firmado. Me llegaron a comentar que llegaban incluso al hospital del instituto, bueno, más bien al Instituto Nacional de Cancerología, y llegaban y decían, la gente realmente afuera, le acaban de decir que su paciente tenía cáncer, que posiblemente era un tratamiento muy caro, que no tenían muchas posibilidades, y llegaban estos desgraciados y decían, oigan, yo estoy dispuesto a dar 10,000 pesos a quien lo quiera. Y los otros, sí, ¿qué necesito? No, pues mira, nada más que si me puedes ayudar, que firmen estos papeles tu paciente. Y pues ellos en la desesperación firmaban los papeles y eran el socio accionista de las empresas y recibían sus 10,000 pesotes. Y cuando llegaba el SAT o la Procuraduría Fiscal a revisar estos casos, pues llegábamos a esas empresas y muchos de los socios ya estaban muertos o eran personas de muy escasos recursos. Entonces, eso es a lo que nos encontrábamos.
Con la reforma donde se equiparó a delincuencia organizada, podemos llegar a testaferros. Pero al llegar a los testaferros, podemos llegar y decir, oye, no vamos a ir contra ti, pero dime quién es la cabeza del grupo criminal, que se llama criterios de oportunidad. Podemos tener escuchas, podemos pedirle al juez que intervenga en las líneas telefónicas de estos grupos criminales para saber cómo se mueven. Podemos tener testigos protegidos o podemos tener infiltrados, más bien no testigos protegidos, infiltrados, para saber cómo opera este grupo criminal. Podemos hacer cateos, sabemos que estos grupos guardan el dinero en bóvedas o en casas de seguridad, cateos para traer ese dinero al fisco federal. Y con eso podemos tener prisión preventiva oficiosa. Entonces, gracias a esta reforma y gracias a la persecución que se hizo de estos delitos, así como a la voluntad del presidente de la República de solucionar este tema, pudimos desactivar al grupo criminal. Pudimos llegar con un contador y nos puso a la cabeza el grupo criminal. Hay 15 órdenes de aprehensión que se giraron, ya hay algunas personas que están presas y como también se presentó estas demandas o estas denuncias por el lavado de dinero, estas empresas y estas personas no pueden tener una sola cuenta en una institución bancaria. Por lo tanto, tienen que, no pueden tener una cuenta, no pueden dar ningún servicio. Si no pueden tener una cuenta, pues ¿cómo van a tener todas las nóminas? ¿Cómo van a poder pagar? Entonces, se logró el objetivo que fue desactivar al grupo criminal. Y una vez que se llevó a cabo la reforma y que se pudieron traer los trabajadores a las empresas propiamente, se han pasado trabajadores que estaban en outsourcing a las empresas reales con salarios reales, cerca de 2.800.000 trabajadores. Y con eso se han elevado los salarios, ya poniendo los salarios reales, a cerca del 12% de los salarios reales. O sea, han subido los salarios un 12%, porque ya lo están pagando con el salario real, no con un salario mínimo. Entonces, ha sido benéfico. Esta reforma fue pensada en ayudar a los desprotegidos, que eran los trabajadores, y en ayudar al fisco y a los institutos de seguridad social. Todo este análisis se lleva a cabo en el libro para poder entender cómo se llevó a cabo, cuáles fueron las reformas, cómo se está implementando la reforma, cómo se deben de inscribir, cómo deben de pasar a los trabajadores a las empresas y cómo deben de seguir tributando. Si incumples con estas obligaciones, puedes tener por no deducible el comprobante que te den los servicios especializados, por no acreditable el IVA y puedes estar en un delito. Entonces, este libro lo que busca precisamente es acercar a la ciudadanía, el acercar a los empresarios, el acercar a los profesionistas, todo el espíritu que tuvo el legislador en la implementación de esta reforma, visto desde el punto de vista de la autoridad con los acuerdos que se llevaron a cabo. Y se hace también un análisis de las noticias de cómo se fueron llevando a cabo todos estos anuncios, todas estas conferencias, hasta llegar al día que se aprobó la reforma, la implementación, y llegar prácticamente hasta antes del 1 de septiembre, que fue cuando entró en vigor la reforma fiscal aplicable a outsourcing. Entonces, este es el libro que preparamos y que les agradecemos de sobremanera que nos hagan favor de comunicarlo y presentarlo aquí con ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Carlos. De una manera muy sencilla, muy práctica, nos describe todo lo que está en el libro, que de igual manera lleva una secuencia desde la definición de lo que es el outsourcing, todos sus conceptos, cómo se desarrolló el outsourcing en México, y bueno, nos va llevando con un lenguaje muy claro, muy sencillo, muy práctico, entendible para todos, lo que el outsourcing era y lo que debe o cómo debe de entenderse. Muchas gracias, doctor. Excelente la forma en que usted nos ha comentado toda esta dinámica. Yo los invitaría a que si tienen alguna pregunta, el doctor
nos ha dado un espacio muy amablemente para realizar algunas preguntas de parte de ustedes, por si tuvieran algo, si me hacen llegar preguntas. Doctor, ¿cuál considera que fue la afectación más importante y que da pie a la reforma en materia de subcontratación, trabajadores, evasión, delusión, a la reforma que da, bueno, da pie a la reforma en materia de evitar todos estos elementos, subcontratación, trabajadores, evasión, elusión? La principal afectación que se llevó a cabo fue a los trabajadores, como les mencionaba. Al fisco federal se desviaban por facturera cerca de 500,000 millones de pesos al año. Por esquemas de outsourcing, cerca de 250,000 millones de pesos. La afectación que se tuvo también con a los sistemas de pensiones. El Seguro Social tuvo problemas muy fuertes en sus sistemas porque no estaban tributando como debía de ser. Es un problema estructural el que se tuvo que cambiar. Esta reforma realmente es una reforma estructural porque es de nuevo solidificar las instituciones, es de nuevo darle lugar al trabajador que debe de tener, respetarle todos sus derechos y también que el patrón tenga toda la certeza de cuáles van a ser las reglas del juego y que no se pueden salir del marco de la ley. Las principales afectaciones, realmente, ¿cuál fue? Que estaba todo fuera del marco de la ley y se pensaba que esto estaba regulado o porque lo hacía todo el mundo, creían que era legal y no era legal. Entonces fue traer a todo el mundo de nuevo al marco de la ley y poner reglas muy claras y precisas. Gracias, doctor. Esta pregunta pareciera ya muy obvia, pero es interesante. Dice, ¿considera desde su perspectiva que aumentará la recaudación fiscal derivada de la reforma respecto al ISR y al IVA específicamente, que hablan del ISR y IVA? Por supuesto que sí, porque al final de cuentas, el hecho de que en estas operaciones existan facturación, obviamente va a haber IVA que se va a generar y se va a sumar por ahí, pero también en el hecho de que se declaren los sueldos y salarios como debe de ser, van a tener que retener y enterar el impuesto sobre la renta como debe de ser. Miren, nada más en uno de los casos que estoy investigando, hay una empresa que pasó 9,000 trabajadores a un outsourcing, dejando de pagar cuotas al IMSS, cuotas al Infonavit y dejó de pagar impuestos. En ese solo esquema que revisamos, nada más de impuestos sobre la renta, se omitieron 12,000 millones de pesos. Entonces, por supuesto que va a subir la recaudación. Y esta reforma tiene dos efectos. Por un lado, es persecutorio, independientemente de la parte administrativa. En la parte penal es un efecto persecutorio porque podemos ir contra los dueños de los outsourcing, pero también contra los que consumieron este producto, los que compraron estos, pues los que contrataron el servicio de outsourcing. Podemos ir por los dos, pero también con una prisión de 13 años y medio de prisión. Entonces, por supuesto que tiene un efecto persecutorio, pero también inhibitorio. Yo estoy teniendo varias solicitudes de personas y de empresas que compraron servicios de outsourcing, que los contrataron, donde dicen, yo me quiero regularizar, yo no quiero ningún problema. Y estos esquemas, estos criminales, hacen lo mismo que, tienen la misma naturaleza en su capacidad de migrar como las cucarachas. Las cucarachas pueden resistir muchos cambios y van cambiando. Lo mismo pasa con estos grupos. Ahorita ya me están llegando esquemas donde, por ejemplo, solicitan a la Comisión Nacional de Ahorro para el Retiro inscribir un esquema de pensiones y dicen,
vamos a dar de alta al trabajador con un salario mínimo. Y la diferencia lo vamos a dar con un esquema, un pago de una pensión, pero que te la voy a pagar ahorita. Es un pago de pensión, no que va a ser en tu retiro. No, es una pensión, pero que te la voy a dar ahorita. ¿Y realmente qué es? Es un salario disfrazado. Lo que hacen es separar el salario para no pagar impuestos. De nuevo, en un salario mínimo pagan las cuotas de seguridad social y pagan impuestos, y por el otro lado consideran que está exento y es como pagan la otra parte. Eso se llama defraudación fiscal. El que con uso de engaños o aprovechamiento de errores omite total o parcialmente el pago de una contribución. Entonces, le están dando la vuelta. ¿Qué es lo que buscamos? Perseguir estos esquemas, tener gente en la cárcel para que la gente le mida y diga, yo no le voy a entrar a estos esquemas. Y con eso lo que buscamos es que se inhiba el consumo de estos esquemas y por el otro lado tengamos una recaudación elevada. Sin duda, un impacto muy fuerte en la parte económica y en todo lo que es la parte laboral. Aquí tenemos una pregunta que dice, ¿ya se tienen cifras en relación a la sustitución patronal derivado de la reforma? Es decir, ¿cuántos trabajadores han sido beneficiados? Y bueno, ¿alguna proyección financiera? Pues mire, más o menos lo que mencionaba es que cuántos trabajadores han sido beneficiados, pues ya lo mencioné, que eran 2.700.000 trabajadores, lo que ha migrado de un esquema hacia el otro. Yo no puedo tener ahorita una proyección todavía porque nos faltan muchos elementos para poderlo tener. Pero lo que sí puedo hablar es que gracias a estas reformas que se han llevado a cabo, en un año que fue el 2020, con pandemia, sin actividad económica, con el dólar en 25 pesos, con el petróleo en 0 pesos, la recaudación no solo no se cayó, sino que creció cerca de 170,000 millones de pesos. No tuvimos que pedir deuda, no tuvimos que poner nuevos impuestos. ¿Gracias a qué? A la percepción de riesgo. Gracias a que se pusieron algunas medidas para evitar el que la gente siguiera defraudando al fisco. Y la reforma penal fiscal sí hizo que la gente le midiera mucho más. Entonces, gracias a esta reforma subimos 2 puntos del PIB la recaudación. Entonces, yo no puedo decir cuánto va a subir, pero sí puedo decir que es un esquema aprobado y que está subiendo gracias a eso. Gracias, doctor. Tenemos una pregunta referente a algunas instituciones. Dice, ¿considera importante involucrar consultas a los colegios y asociaciones de contadores para las reformas que se tienen? ¿Y se tiene contemplado involucrar a estos organismos? Bueno, siempre quien tiene la facultad de presentar estas reformas es el Poder Ejecutivo. En la Secretaría de Hacienda hay un área en específico en la Subsecretaría de Ingresos que se llama Política de Ingresos. Y es donde se hacen algunos análisis económicos y fiscales sobre las reformas que se van a implementar. Paralelamente, siempre estamos nosotros abiertos y siempre vamos a foros y siempre nos sentamos con contadores y recibimos comentarios respecto a los mismos y a los colegios de contadores. Incluso ayer tuvimos una plática donde el subprocurador Félix Palma nos hizo favor de ir a exponer todo esto y de tener una mesa muy interesante de trabajo con los contadores del Instituto de Contadores Públicos para precisamente analizar las reformas y en este caso el tema del outsourcing, ver qué perspectivas hay. Nosotros tenemos que estar siempre abiertos al diálogo, porque nosotros no podemos saber que las cosas están mal si no las comentamos, si no las platicamos, si no tenemos un intercambio con las personas que están a cargo de aplicar esas disposiciones. Aquellos contadores o abogados que son los que les toca batallar con eso. Si vemos que hay un problema muy fuerte, pues tenemos que resolverlo. Esta reforma tiene cosas que tienen que incluso corregirse. Yo les menciono que cuando pasan las reformas,
pues arrancando la carreta se acomodan las naranjas. O sea, hay cosas que son difíciles, pero en el camino se van acomodando y si hay reformas, pues si hay algo que esté mal, se va corrigiendo día con día. Y eso es el pan de cada día en los temas fiscales. Este año dijimos que no iba a haber reforma y vean la reforma que se mandó y muchos son tapar hoyos, ir acomodando esquemas. Entonces, sí estamos siempre abiertos con los contadores y con los colegios respectivos para poder platicar e interactuar con ellos. Muchas gracias, doctor. Esta última pregunta es nada más para ratificar, porque ya se mencionó, pero creo que es la inquietud. ¿Es obligación del patrón conocer condiciones laborales si lo que se factura es un servicio, ejemplo, limpieza? No propiamente condiciones laborales, pero tú tienes que tener la constancia o el aviso que te da el registro de servicios especializados, donde el patrón o la empresa de servicios especializados tiene que acreditar que está al corriente en sus obligaciones fiscales de seguridad social y que están sus trabajadores debidamente laboralmente, ¿no? Porque incluso quien lleva ese registro es la Secretaría del Trabajo. Entonces, pues no lo tienes que verificar, pero si tienes esa constancia, se presume que estás al corriente en tus obligaciones fiscales y que no tienes problema. Pero si llegan a no estar al corriente en estos temas, te vuelves obligado solidario. Muchas gracias, doctor. Gracias por la presentación del libro. Creo que también hicimos algunas preguntas un poquito adicionales a la actividad, pero bueno, es parte de esta serie de preguntas y respuestas. Agradecemos mucho la presentación de su libro. Invitamos a todos a que lo obtengan. Es muy importante. ¿Sí? Hay una pregunta aquí, perdón. Perdón, procurador, que está medio larga para escribirla, me iba a tardar mucho, perdón. ¿Hay alguna idea de generar excepciones para organismos públicos descentralizados, como el caso de nuestra institución, en donde, por ejemplo, el caso de la UAP es muy especial? Tenemos nuestra propia seguridad, no cotizamos en el IMSS ni en el ISSSTE, y tenemos una serie de servicios que forman parte de la actividad cotidiana, pero que no hay empresas que tengan esta certificación o esta autorización de servicio para poderlo realizar. ¿Hay alguna idea en el futuro de poder hacer estas excepciones o en específico cómo poderlas tratar? En concreto, un ejemplo, hay ciertas actividades como la orquesta de nuestra institución. Son aproximadamente 70, 80 músicos que no tenemos autorización por parte de CEP ni Hacienda para contratarlos. O sea, no podríamos incrementar el número de plazas, pero pagarles como servicios sí es válido. Entonces, estas son consultas directas que podrían hacerse a la Procuraduría para tener algún rango de excepción. La Procuraduría no tiene facultad porque propiamente esa competencia es meramente laboral. Entonces, la Secretaría del Trabajo es la que tendría que resolver. Pero aquí, lo que les decía, hay muchos temas que se quedaron en el tintero y que hay que ir corrigiendo. Porque ahorita yo les hablé de la reforma para los particulares propiamente, pero también hubo una reforma para las instituciones de gobierno que no pueden tener outsourcing tampoco. Pero son preguntas que encantados de la vida podemos sentarnos, platicar y remitir con las autoridades competentes y hacer una mesa de trabajo para llegar a las conclusiones adecuadas. Eso, y aprovecho el tema, señor rector, porque ya lo mencioné la otra vez que estuve por acá. Usted dio un paso importantísimo. El hecho de que usted regularizara a los trabajadores que estaban en el outsourcing y quitaran ese esquema es realmente un acto de solidaridad con los trabajadores de la universidad que estaban en ese esquema. Es reconocer que lo que se estaba causando era un daño y que realmente lo que hizo es en beneficio de los trabajadores, en beneficio de la universidad, en beneficio del fisco. Así que, de nuevo, mi mayor reconocimiento por esa decisión tan valiente que llevó a cabo con todas las implicaciones que tuvo, porque hubo que basificar y volver o si no basificar, cuando menos contratar directamente la universidad a estos empleados. Y de verdad lo felicito por esa decisión que fue realmente muy valiente.
Muchas gracias. Señoras y señores, compañeras y compañeros universitarios, en el marco de la presentación de este libro, a continuación se lleva a cabo la firma de convenio de colaboración entre la Procuraduría Fiscal de la Federación y la que nos dirige el doctor Carlos Romero Aranda, titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación. Pues de nueva cuenta, les agradezco el poder estar aquí con ustedes en esta que siento como mi casa, que es la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y de nuevo quiero agradecer al señor rector, el doctor Alfonso Esparza Ortiz, por su atenta invitación para darnos cita en este espacio también académico para llevar a cabo la firma de este convenio de colaboración interinstitucional con el objeto de llevar a cabo actividades conjuntas de investigación, docencia, capacitación, difusión, actualización y cooperación que sean de interés y beneficio mutuo. Constituirá un instrumento que atraerá grandes beneficios para nuestras instituciones. Gracias a esta casa de estudios por abrazar los esfuerzos que implica el cambio de paradigmas, en virtud del cual nuestras instituciones se comprometen a compartir nuestras experiencias en aras buscar el máximo desarrollo de las funciones que tenemos encomendadas. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, cuyas raíces se remontan al siglo XVI, constituye un pilar de la educación superior y la investigación científica en la región del Golfo, centro y sureste de la República, y ocupa un destacado sitio entre las universidades públicas de México. Lo que hoy es la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla es fruto de una larga historia que se remonta al 9 de mayo de 1578, cuando un grupo de religiosos pertenecientes a la Compañía de Jesús, o jesuitas, establecieron su residencia en la Puebla de Los Ángeles y a petición del Cabildo de la ciudad fundaron el Seminario de San Jerónimo. Una vez ejecutada la expulsión de los jesuitas, todos los colegios que dirigía la Compañía de Jesús se fundieron en uno solo, al que se le denominó Real Colegio Carolino, en honor de Carlos III, de donde tomó nombre actual el antiguo edificio del Colegio del Espíritu Santo. En 1820, apenas un año antes de la consumación de la independencia de México, los jesuitas regresaron a Puebla y a su colegio, al que renombraron como Real Colegio del Espíritu Santo de San Jerónimo y San Ignacio de la Compañía de Jesús, cuya existencia fue efímera, pues abrió sus puertas el 2 de octubre y los jesuitas fueron nuevamente expulsados del país el 22 de diciembre de ese año. Tras la caída del imperio y el establecimiento de la República, se precipitaron cambios importantes en el colegio y en 1825 el Congreso local lo transformó en Colegio del Estado, lo que le dio un carácter público, laico y gratuito. En los albores de la Revolución, los estudiantes del Colegio del Estado no fueron ajenos a las inquietudes políticas y los ideales democráticos abanderados por Francisco Ignacio Madero, quien fue recibido a las puertas del edificio carolino el 14 de mayo de 1910, en plena campaña por la presidencia de la República. En memoria del apóstol de la democracia, el espacio abierto frente al Carolino lleva hoy el nombre de Plaza de la Democracia. La trayectoria y presencia de la Universidad Autónoma de Puebla
así como de su contribución al desarrollo de la ciencia y cultura en el Estado de Puebla, merecieron el reconocimiento del Congreso del Estado, que le otorgó el título de benemérita el 2 de abril de 1987. Así que actualmente la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla es un modelo de universidad crítica, democrática y popular que continúa en el camino de desarrollo académico, científico y cultural que la ubica hoy, indudablemente, entre las mejores universidades del país. Estoy convencido que el cambio y la innovación debe ser una constante en la vida universitaria, lo cual tiene como consecuencia el ver las cosas de forma diferente, es decir, dejar de pensar en los paradigmas del pasado y lanzarse a la búsqueda incesante de una visión novedosa. Es por lo anterior que deseo agradecer y reconocer al doctor Alfonso Esparza Ortiz, rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, su entusiasta participación en la consolidación y firma del convenio de colaboración entre la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y la Procuraduría Fiscal de la Federación, así como a todos los miembros que conforman el equipo académico y de investigación que de esta casa de estudios que hicieron posible que el día de hoy podamos reunirnos para firmar ese instrumento que sin su apoyo decidido no hubiera sido posible. Gracias, de verdad. Este convenio tiene como objeto el establecer las bases y mecanismos de colaboración para desarrollar estrategias que promuevan la realización de actividades de interés y beneficio mutuo, a través de cursos de capacitación que propicien espacios de análisis, actualización y divulgación tendientes a combatir y prevenir los delitos en materia fiscal y financiera, incluyendo, desde luego, las estrategias de identificación de empresas fantasmas y esquemas de simulación como el outsourcing, tercerización o subcontratación laboral. Resulta muy interesante observar cómo los delitos fiscales y financieros se entrelazan con las conductas ilegales, formándose grupos organizados que echan mano de todo tipo de estrategias a fin de lograr sus objetivos, generando enormes perjuicios a la hacienda pública. Es por ello que resulta verdaderamente significativo que el día de hoy la Administración Pública Federal, por conducto de la Procuraduría Fiscal de la Federación y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, unamos fuerzas para retroalimentarnos recíprocamente con el claro objetivo de combatir la defraudación fiscal organizada, así como los esquemas de outsourcing, tercerización o subcontratación laboral. Sea esta la ocasión propicia para celebrar la firma de este convenio, el cual simboliza el comienzo de una alianza duradera en favor del cumplimiento de las obligaciones fiscales, que a la postre consolidará en mayor medida la plena vigencia del Estado de Derecho y de la cultura de la legalidad en la sociedad mexicana, siendo lo anterior el mejor legado para las generaciones de los años venideros. Enhorabuena. Muchas gracias. Señoras y señores, compañeras y compañeros universitarios, tiene la palabra el doctor Alfonso Esparza Ortiz, rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Muy buenas tardes. Saludo con mucho gusto al doctor Carlos Romero Aranda, titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación. Le agradecemos su visita a esta institución. Sabemos del gran número de tareas y encargos que tiene justamente ahora con el paquete económico, que ha sido también parte fundamental de estas discusiones, y que se haya tomado el tiempo para venir a presentarnos su libro. Realmente lo agradecemos, procurador. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Igualmente al licenciado Félix Palma, su procurador fiscal de amparos, que también ha tenido una permanente colaboración con nuestra institución. El tema que hoy nos ocupó, que es la presentación
de este libro es, hemos escuchado muy atentamente las implicaciones, las repercusiones del outsourcing. Esto, sin duda, en los últimos meses ha estado en el centro del debate, después de que el Ejecutivo Federal enviara la iniciativa de reforma que fue aprobada y que permitió que el registro de personas físicas y morales que presten servicios o ejecuten obras especializadas tengan como misión evitar la subcontratación y las repercusiones fiscales que ya hemos escuchado de la gravedad de lo que esto representaba. Este libro, que es una lectura obligada para contadores, para abogados, para fiscalistas, gracias a su narrativa accesible que data desde el origen y naturaleza de la terciarización hasta que se aprueba esta reforma, es lo que lo hace accesible para todo el público. Adicionalmente, ofrece un recorrido sobre la discusión legislativa de la misma y la aprobación del dictamen correspondiente, por lo que también es un valioso testimonio del proceso que dio lugar a los nuevos lineamientos para evitar esta terciarización, sus impactos negativos en las condiciones laborales de los trabajadores, así como la elusión y evasión fiscal. Cabe mencionar, como lo dijo el ponente, que el outsourcing surge varias décadas atrás en el marco de transformaciones que experimentaba la economía y que resultó en este fenómeno de la terciarización. Dados los vacíos que había al respecto, con el paso del tiempo un mayor número de personas fueron contratadas bajo esta figura y por ello era impostergable realizar esta reforma por parte del gobierno federal. El convenio que vamos a firmar en unos momentos con la Procuraduría Fiscal de la Federación abre un sinfín de posibilidades para actividades académicas conjuntas, para actividades de investigación y que va a resultar muy valioso porque este convenio queremos que sea dentro de la Facultad de Contaduría Pública y nuevamente no me voy a cansar de agradecer al señor fiscal su voluntad para trabajar en forma conjunta estos proyectos y que permitan que la Facultad de Contaduría Pública pueda crear un programa de posgrado que tenga que ver con este tema que tiene mucho futuro y seguramente va a ser un área de especialización muy importante. Contaduría siempre ha sido un área multidisciplinaria y estamos seguros de que vamos a poder hacer conexión con otros temas que tienen que ver con combate a la corrupción, que tienen que ver con transparencia, que tienen que ver con eliminación de outsourcing y que Contaduría, que siempre ha estado a la vanguardia y siempre ha sido innovadora, estoy seguro, podrá aprovechar este potencial para generar este programa de posgrado en beneficio de toda la sociedad, en primera instancia de nuestros propios estudiantes. Será, por supuesto, una experiencia muy valiosa, tanto para profesores como para estudiantes, y que en nuestros días es indudable que la colaboración es indispensable para que se puedan alcanzar objetivos y que tomen parte en proyectos relacionados con temas de tributación y de una cultura fiscal en general. Este convenio también va a permitir a los universitarios acceder a seminarios, a jornadas de capacitación que ya se están diseñando, a cursos, a conferencias y otra serie de acciones que van a ser resultado de acuerdos específicos, por lo cual estamos ante una excelente oportunidad para ampliar los horizontes y el desarrollo docente. Reitero nuevamente mi agradecimiento al doctor Carlos Romero Aranda, Procurador Fiscal de la Federación, por su disposición para firmar este convenio. Lo felicito por su libro, señor Procurador. Sin duda ha sido de mucho interés. Ya está la segunda edición y eso evidencia el interés que ha despertado el tema y muchas dudas que surgen alrededor del mismo. También a Félix, por favor, su procurador, su asistencia y también su colaboración con la Facultad de Contaduría. Ya ha habido avances, ha habido reuniones donde se están platicando diversos programas que vamos a tratar de impulsar a la brevedad. Y a quien hizo posible esta conexión y poder concretar los acuerdos y hoy nos acompaña, a la licenciada Fabiana Briceño, también muchas gracias por habernos acompañado. Y a todos ustedes lo mismo. Muchas gracias. Buena tarde. Señoras y señores, compañeras y compañeros universitarios.
director de la Facultad de Contaduría Pública de nuestra universidad, el maestro José Francisco Tenorio Martínez. Así también le pido al subprocurador fiscal federal de amparos, al licenciado Félix Federico Palma Valdés, signe este convenio. Corresponde ahora a los titulares de estas instituciones signar este convenio. Pido al doctor Alfonso Esparza Ortiz, rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, signe este convenio, así también como al titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación, al doctor Carlos Romero Aranda, signen este convenio. Y señoras y señores, compañeras y compañeros universitarios, es así como queda asignado este convenio de colaboración entre la Procuraduría Fiscal de la Federación y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Compañeras y compañeros universitarios, señoras y señores, es así como concluimos la presentación de este libro, El outsourcing, tercerización y subcontratación laboral, que nos presentó el doctor Carlos Romero Aranda, titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación, así como la firma de este convenio de colaboración entre nuestras instituciones.